qué? Eso para el Archivo General de la Nación, para ellos tener documentación sobre todos los artistas más importantes. Arranca en fa. El micrófono. Hoy es martes 20 de mayo del año 2008, siendo las 11:15 minutos de la mañana. Nos encontramos en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, específicamente en la residencia de la artista Susi Pellerano, destacada artista de la plástica dominicana, con la cual estaremos compartiendo su vivencia, sus técnicas sobre su vida, dentro del marco del proyecto Voces del Arte. En la asistencia en video, Juan Sánchez y el investigador Pedro de León, encargado del área de producción de fuentes orales. Buenos días, señora Susi Pellerano. Buenos días. Gracias por recibirnos en su hogar. Bienvenidos. Para conocernos y que los jóvenes que escucharán y verán estas imágenes sepan quién es Susi Pellerano, ¿dónde nace? Bueno, yo nací aquí en la capital, pero me crié en Puerto Plata, al menos viví muchos años en Puerto Plata, cuando joven, cuando niña. Y estudié allá el bachillerato, también estudié pintura allá. Pero yo comencé a estudiar pintura en el Colegio Inmaculada Concepción de La Vega. De La Vega. De La Vega, sí. Con una monjita llamada Sor Julia, quien iniciara también a Cándido Vidó aquí en la capital. Porque ella la trasladaron después para el Serafín de Asís y allá ella descubrió a Cándido Vidó. Sor Julia. Sor Julia, sí. ¿Y a qué edad usted empezó allá a estudiar? Como a los 11 años. 11 años. Sí. Luego nos trasladamos a vivir a Puerto Plata y seguí allá recibiendo clases con un artista autodidacta que se llamaba Rafaelito Arseno, que también era músico, era pianista. Rafaelito Arseno. Rafaelito Arseno. Ya ese nos llevaba a pintar del natural. Pues la monja era con postalita y cosas, pero él nos llevaba a pintar del natural. Pintábamos el muelle, toda la bahía que se veía delante de la montaña Cafemba, cómo el sol se moría detrás de la montaña. También íbamos a la Isabel de Torres a ver vistas de la ciudad y de un rito que nacía allá, que llaman Violón, que atraviesa toda la ciudad. Luego nos trasladamos a vivir aquí a la capital y también seguí aquí. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero primero tuve clases privadas con Pina Melero, Noemí Mella y Paul Giudicelli. Porque ya yo más o menos sabía, tenía cierta técnica, porque ya había recibido clases con varias personas. Pero yo quería salirme del naturalismo, por eso fui donde Giudicelli, que era un pintor moderno y que estaba en boga en esa época, y en realidad él se lo merecía porque él tenía muy buenas técnicas. Y ese espíritu de investigación que yo tengo, lo heredé de él, porque él descubrió una técnica que la llamó oleotemple plastílico, donde él hacía mezcla de varias sustancias. Entonces él me introdujo en esas cosas. No es que me enseñara el oleotemple plastílico, pero sí como ese espíritu de investigación. Luego me encontré un día con Gilberto Hernández Ortega y me dijo, tú sabes pintar ya, pero vete a Bellas Artes, por si acaso te quedó algún hueco. Y yo fui a Bellas Artes y tenía algunas troneras. Bueno, por lo pronto, más que nada en la parte teórica, en anatomía, perspectiva, historia del arte, todas esas cosas que ayudan mucho al artista, pues complementan su preparación. Y tuve ya 3 años, no quise tener más tiempo, porque aunque 3 años es lo básico, pero la mayoría de los artistas se quedan más tiempo. Y yo dije, no, ya no quiero más tiempo, porque ya había estudiado bastante, ¿verdad? Entonces me gradué en el 67 e hice mi primera exposición en ese año, en el 67. La primera técnica que yo realicé con ese espíritu de investigación, ¿verdad? Yo tiraba los colores sobre
las canvas semilíquidos y dejaba que ellos se unieran por sí solos. Y yo le llamé marmolizado, porque recordaban como esos meandros del mármol. Y dentro de esas formas, entonces yo intuía, veía como figuras y las completaba, entonces las figuras. Después ya yo me cansé de esa técnica, quería algo más concreto. Entonces le tiraba unas veladuras sobre el marmolizado, con unas plantillas que yo realizaba, con recortando cartulinas y cosas, pero que superponía. Pues como quiera que sea, todo eso era hecho por mi mano. Yo las recortaba y las ponía. Y trabajaba entonces con aerosol, para que fueran transparentes. Y a través de eso se viera el marmolizado. Por cierto, que hace pocos años, yo lo que no me acuerdo es el nombre del artista, pero un famosísimo artista argentino vino aquí y tenía esa técnica. Yo dije, pero mira, qué coincidencia. Una cosa que yo la hice en el 67, no, en el 70, una cosa así. Porque en el 67 fue la primera exposición, después fue que yo fui evolucionando ahí. Esa primera exposición, Ajá. ¿qué usted recuerda de ella? ¿Qué más le impactó? ¿Qué le gustó? ¿Qué usted Bueno, sintió que le faltó? yo también presenté 3 esculturas, o 2 esculturas. Una bailarina de ballet y una que yo había hecho en Bellas Artes, que es una mujer sentada, de tamaño natural. Y algunas personas, por ejemplo, mi cuñado, Chan García, Juan Sebastián García, que le decían Chan, que sabía mucho de arte, era arquitecto y sabía mucho de arte. Me dijo, tú eres más escultora que pintora. Fue la primera vez que me dijeron a mí eso. Y yo me reí, yo como que creía que no era así, pero parece que el tiempo ha dicho que sí, que era eso. En ese sentido, señora Susi, Mm. en la enseñanza, usted que tiene vasta experiencia y antes de llegar a Bellas Artes se perfiló y se ilustró y recibió varias influencias. Sí. ¿Es posible en el arte enseñar la creatividad o solo las técnicas? No, los artistas, los que le he impartido clase, ellos dicen que yo lo insto a la creatividad. No es que yo le diga algo así, sino que le pongo ciertos medios que hacen que su mente se abra. Por ejemplo, como me hacía Giudicelli, que él decía, ustedes ven esos árboles, pero viendo esos árboles, por la forma, el ritmo que tienen las hojas, lo que sea, saquen otra cosa. Yo no estoy diciendo saquen esto, sino que ellos se inspiran en eso. Y todo eso le va abriendo la mente. Por ejemplo, yo viendo como una palmera que tenía sus penachos hacia arriba, pero también tenía unas que bajaban. Yo saqué una careta africana. De ahí. Sí, sí. Y hay alumnos míos que han hecho cosas así, como Andújar. Él le gusta mucho emplear esa técnica que yo le sugerí. También viendo un montón de basura en una esquina o algo, también inspirarse en eso. Claro, hay que tener ya dominio de la técnica para que mantenga el ritmo de las formas, que tú lo das y eso te inspira, pero tú lo tienes que acotejar. Entonces yo creo que uno puede como instar a la creatividad, no enseñarla sistemáticamente, y también enseñarle técnica. Okay. Me llamó la atención cuando usted dijo que al ir a Bellas Artes, y se sonrió y interesante eso, que quizás se creía que habían algunos pequeños huecos y usted encontró que a su entender le faltaba alguna... Tronera. Bueno, sí. Cuéntanos un poquito de eso. Usted dijo, bueno... No, yo lo que más, yo también, claro, agudicé más el conocimiento del dibujo, del color, pero cosas nuevas que yo nunca había estudiado, como las partes teóricas de la anatomía, perspectiva, historia del arte, yo las completé cuando fui a Bellas Artes. Y estuve como maestro, buenos maestros, porque hasta Celeste Bossi Gil me impartió clase a mí. Gilberto Hernando Tagle era el director, y también Jaime Colson, en el tercero de pintura, era el director, era el que nos impartía clases.
Y aunque él jamás en la vida le cogió el pincel a nadie para retocarlo, pero él influía mucho en la forma de él ver las cosas. Yo dije, yo no quiero influenciarme de nadie, yo quiero ya, porque yo me había influenciado de Judy Shelley, eso era natural casi, ¿verdad? Sí. Y ya yo estaba saliéndome de eso, entonces yo no quiero meterme en otro ahora, en otra influencia, que son indispensables, y la influencia no es mala, malo es una copia servil. Okay. Entiendo. La importancia que tienen los materiales en su obra. Sí, tiene muchísima importancia porque yo me he metido en la cuestión de hacer máquinas con elementos de desecho y por tanto todos esos materiales son importantes para mí. Yo a veces estoy en la calle y veo algo en el suelo y lo recojo. Cuando yo tenía una camionetica y ahí que yo echaba cosas, entonces las que encontraba en la calle para después ensamblarla. Claro, después hay que darle su tratamiento para que se conserve, sí, con barnices y pinturas especiales, como la pintura de barco, esas cosas, para darle mantenimiento. Vamos a imaginarnos un objeto que usted vislumbra, vaticina poderle sacar provecho. Sí. El tiempo desde el momento del descubrimiento de ese objeto hasta un final de la obra acabada, más o menos, ¿de qué tiempo estamos hablando? Bueno, eso depende, si es una cosa grande, si es una cosa pequeña. Ahora, yo generalmente hago un diseño de lo que voy a hacer y busco los materiales que se parezcan, que se adapten a ese diseño. Pero a veces uno ve una cosa que también le puede inspirar, el arranque, como digo, un arranque de iniciar una obra. Pues ya al final eso está muy distinto, o sea, va cambiando totalmente todo. De acuerdo. Y eso, en la cuestión, a mí siempre me preguntan cómo yo llegué a hacer las máquinas. Sí. Porque las esculturas mías muchas son móviles, yo le he llamado máquinas, pero que son esculturas móviles, que fue por evolución, o sea, yo estaba en una etapa haciendo unas formas orgánicas, redondeadas, que recordaban ameba o riñones y cosas así. Entonces, cuando a mí no me gustaban, yo las volteaba. Y yo hice una serie de bodegones que mucha gente me decía que era inspirado en una etapa mía que yo estudié farmacia y ciencia química, entre otras cosas, en esos probetas que tenían esas formas redondeadas, pero no era una copia servil de la probeta, sino que tenían la forma redondeada, pero a veces media deforme, y la combinación de uno con respecto a la otra, a los tubos de ensayo, esas cosas. Entonces, a veces no me gustaban y yo lo volteaba. Entonces lo convertía después en mujeres en estado. Con la barriga en la parte esférica esa. Entonces, como siempre hay la maternidad, uno le llama la atención. Entonces, estando en esa etapa, en una vez, a mí no me gustó una forma que hice y la volteé. Entonces, me pareció una cabeza mecánica. Y de ahí me vino, dije, el hombre y la máquina. De ahí fue que me vino la idea. O sea, de mi misma trabajo, lo saqué. Y Maquinotrón fue la primera escultura que yo hice, tenía 6 metros de largo, tiene 6 metros de largo, 3 metros de alto y 1,5 metros de ancho y las paredes se mueven. Yo, las 3 primeras esculturas, Maquinotrón, el Fruto Palanca Maquinorum y La Mujer Robó, yo busqué un ingeniero que me ayudara con el movimiento, porque yo no era experta en eso. Pero después yo le cogí el golpe y las otras 6 que yo hice, las hice yo, sin buscar el ingeniero. Porque ya yo le busqué. Aprendió la técnica. Aprender la técnica, claro. Si quiero hacer nuevos movimientos, tendría que buscar otra vez una cosa muy distinta. Pero esos movimientos que yo vi y que realicé, los combinaba y podía hacer cosas nuevas. Por ejemplo, yo usaba mucho un diferencial de un carro. Porque ahí se pueden obtener los dos movimientos, así que son las de las gomas y así que del timón. Yo puedo tener 2 tipos de movimientos. Entonces, por ejemplo, en unos perros, que la gente llama que los perros que yo hice para una de las últimas bienales, yo me imaginé que si la palanca de este lado yo la ponía arriba y la de este lado la iniciaba abajo, yo tenía que uno venía y otro iba y me salió así mismo, sin preguntárselo a nadie, porque ya yo sabía del movimiento, pero yo le hice la modificación. Yo imaginé, como le digo, que si yo
iniciaba en una polea que había